Saludos, somos el grupo número 1 y en esta ocasión vamos a proceder a explicar la práctica número 4 referente a los servomotores de la asignatura Diseño de Microcontroladores. Este grupo está conformado por Jocelyn Serrano, Brislady Lugo, Horacio González, Yanko Durán y mi persona Ken González. Como punto muy importante de esta práctica debemos definir qué es un servomotor, el cual es un tipo especial de motor con características especiales de control de posición. Además, al hablar de un servomotor, se hace referencia a un sistema compuesto por componentes electromecánicos y electrónicos. Como podemos ver en pantalla, tenemos la imagen de un servomotor, el cual está compuesto por una caja de engranaje, que sería su parte mecánica, un controlador, que este es su parte electrónica, y un motor, siendo esta su parte eléctrica. El motor en el interior de un servomotor es un motor DC común y corriente, en donde el eje del motor se acopla a una caja de engranaje similar al de una transmisión. Esto se hace para potenciar el torque del motor y permitir mantener una posición fija cuando éste se requiera. El circuito electrónico es el encargado de manejar el movimiento y la posición del motor. La presencia de un sistema de engranaje hace que cuando movamos el eje del motor se sienta una inercia muy superior a la de un motor común y corriente. Ahora bien, dentro de los tipos de servomotores podemos encontrar de tipo industrial y de modelismo. Otro punto muy importante dentro del tema del servomotor es su funcionamiento. Podemos ver en pantalla un diagrama de bloque de un servomotor, el cual representa de forma visual el servomotor como un sistema. El circuito electrónico es el encargado de recibir la señal PWM y traducirla en movimiento del motor DC. El eje del motor DC está acoplado a un potenciómetro, el cual permite formar un divisor de voltaje. El voltaje en la salida del divisor varía en función de la posición del eje del motor DC. De forma similar, cuando el eje del motor modifica la posición del potenciómetro, el voltaje en la terminal central varía. El potenciómetro permite que el circuito de control electrónico pueda retroalimentarse con la posición del motor en un momento dado. Esto es, en teoría, que el control se le conoce como un sistema de lazo cerrado. Los servomotores de rotación continua desacoplan el potenciómetro del eje del motor. Esto impide que el circuito del control pueda leer la posición del eje, por lo cual provoca un movimiento continuo al no ser capaz de cumplir la condición para que el servo se detenga. Los servomotores de rotación continua normalmente pueden girar en un sentido o en otro y detenerse. Podemos modificar la velocidad de giro, pero no podemos lograr, por ejemplo, que el servo se mueva a una determinada cantidad de grados y luego se detenga. Las señales PWM requeridas para que el circuito de control electrónico son similares para la mayoría de los modelos del servo. Esta señal tiene la forma de una onda cuadrada dependiendo del ancho de pulso y el motor adoptará una posición fija. Hacia la izquierda o hacia la derecha, es decir, ida y vuelta. Con los servomotores podemos crear toda clase de movimientos de una forma controlada. Normalmente los servomotores que se utilizan son de corriente continua, pero también existen de corriente alterna. Normalmente se trabaja con 1 milisegundo como tiempo mínimo y 2 milisegundos como tiempo máximo. Para tiempos de 1 milisegundo, el eje del motor estará en 0 grados, para pulsos de 2 milisegundos en 180 grados. Y si se quiere que realice un giro intermedio, solo se debe jugar con estos periodos. Por ejemplo, para pulsos de 1.5 milisegundos, el eje del motor estará en 90 grados. En resumidas cuentas, la duración del pulso posiciona el eje del motor en una posición u otra. Estos pulsos de entrada son realizados por un pequeño circuito electrónico generador de pulsos, los cuales son muy exactos. Aquí tenemos el código, donde podemos observar las diferentes líneas de código para nuestro programa, donde tenemos las líneas de interrupciones, las líneas de programa, las funciones para la pantalla LCD, los retardos y la tabla de cadenas a mostrar. Este es todo el código que necesitamos para la ejecución de nuestro programa. Entre los materiales a utilizar tenemos la pantalla LCD, el servomotor, el microcontrolador AT89C51 con su respectivo reset, el sensor de temperatura LM35, un conjunto de resistencia de 10K, el convertidor y una resistencia variable de 10K. Luego vamos a ejecutarlo. Primero lo compilamos. Vemos que no nos da ningún error. Y luego lo ejecutamos.
Aquí tenemos la ejecución donde podemos observar que en nuestra pantalla LCD nos muestra 31 grados, que es el grado que tiene el sensor de temperatura LM35, y a su vez nos muestra un ángulo de 180 grados, que es el grado de giro en este caso. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Horacio González, soy integrante del equipo número 1 de la materia Diseño de Microprocesadores en la sección A de SAIA. En esta oportunidad les voy a dar las conclusiones sobre la práctica que acabamos de realizar en nuestro grupo, que fue la práctica número 4. La práctica número 4 consistió en agregar al montaje de la práctica número 3 un servomotor. De esta práctica podemos decir que aprendimos lo útil y lo flexible que puede ser el uso de un servomotor. ¿Por qué? Porque el servomotor es un tipo de motor eléctrico que puede ser controlado muy fácilmente, tanto su velocidad como su posición, es decir, su ángulo y su movimiento se puede controlar de manera muy precisa. Esto hace que este motor sea muy utilizable para lo que es el campo de la robótica. ¿Por qué? Porque así de manera precisa se puede mover un efector final, ya sea un brazo robótico o cualquier tipo de pieza que necesite un movimiento muy certero. También podemos acotar que el uso del servomotor es muy amplio en lo que son los procesos de control. De esto tiene que ver un poco la práctica 4, que es la que acabamos de realizar, debido a que el servomotor debía cambiar su posición con respecto a ciertas condiciones ambientales, como era la temperatura. Si bien se puede utilizar en esta forma de experimento, también se utiliza para procesos industriales donde se necesita tener un control sobre válvulas, sobre otra... Buenas noches, mi nombre es Jan Kuran y bueno, para concluir lo que es de esta práctica número 4 de servomotores, en nuestro caso, decimos que son un tipo especial de motor de corriente continua, que estos se caracterizan por una capacidad de posicionarse de forma inmediata en cualquier posición dentro de un intervalo de operación. Para ello el servomotor espera un tren de pulsos que corresponde con el movimiento a realizar. Están generalmente formados por un amplificador, un motor, un sistema reductor formado por ruedas dentadas, engranajes y un circuito de realimentación, todo en una misma pequeña caja de dimensiones. El resultado es un servo de posición con un margen de operación de aproximadamente 180 grados. Se dice que el servo es un dispositivo con un eje de rendimiento controlado, ya que este puede ser llevado a posiciones angulares específicas al enviar una señal codificada, como lo vimos en la práctica. Con tal de que existe una señal codificada en la línea de entrada, el servo mantendrá la posición angular del engranaje. Cuando esta señal codificada cambia, la posición angular de los piñones cambia. En la práctica se usan servos para posicionar elementos de control como son palancas, pequeños ascensores, timones, etc.